Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Hoy vamos a recoger algunas espiguitas, hermano, que han quedado en el camino de la enseñanza, ¿verdad? Y quiero que hablemos acerca de la perfección, porque todos tenemos el sentir y estamos, hermano, propugnando a los cuatro vientos que el Señor pronto viene. ¿Cuántos creen que el Señor pronto viene? Pero recordemos, y por favor no perdamos de vista, hermanitos amados, que el Señor viene por una iglesia perfecta. Eso dice la Biblia. Él viene por una iglesia perfecta, sin mancha, sin arrugas, ni contaminación, ni cosa semejante, dice. Entonces tenemos que entender lo que Dios demanda de nosotros para poder alcanzar esa perfección. Yo estaba meditando en esta palabra hace algunos días. Tengo ya varios días de estar luchando en mi mente y lidiando con el aspecto de la perfección, porque hay cosas que son muy antagónicas a nuestra naturaleza humana y la razón no las entiende y tratamos nosotros, ¿verdad?, de poder extractar con nuestra inteligencia lo que la Biblia dice, pero si no es por revelación del Espíritu no vamos a entender nada. Entonces yo me encuentro con Mateo 5 y versículo 48, que dice en la versión Palabra de Dios para Todos: por esto ustedes deben ser perfectos, como su Padre que está en el cielo. ¿Cómo dice que tenemos que ser? No escucho, hermanitos amados. ¿Cómo tenemos que ser? Ok, levante su mano todos los perfectos. ¿Se da cuenta? ¿Y si Cristo viniera hoy? Entonces, ¿cómo entrar al proceso de perfeccionamiento? Somos la creación de un Dios perfecto, o el resultado del trabajo de un Dios que desplegó su energía primigenia y creó todo, siendo Él un Dios perfecto. Por lo tanto, podemos llegar a ser nosotros también una creación perfecta, de tal forma que si decimos que perfecto solo es Dios, estamos negando la perfección que el Padre nos mandó a alcanzar, porque aquí dice claramente: ustedes deben ser perfectos, y oiga el parangón que utiliza, como su Padre que está en el cielo. Si hablara de otra perfección humana, pues tal vez le entraríamos con más ganas, ¿verdad? Pero habla de la perfección divina, hermano, que cuesta entenderla con la mente natural. Ahora, si la Biblia lo demanda, seguramente es porque nosotros podemos alcanzar la perfección. Yo le dije al Espíritu Santo: Espíritu, dame pautas para poder entender, dame pautas en la palabra para que podamos nosotros tener parámetros bíblicos que nos ayuden en el camino para saber que vamos avanzando en el proceso de perfección. Y el Espíritu trajo a mi mente, fíjese, el pensamiento de que el número perfecto de Dios. ¿Cuál es el número perfecto de Dios? Exactamente, el número 7. Y el Espíritu me dijo ayer por la mañana: divide el número 7. Y le dije: es 3.5. Y me dijo el Señor: busca el capítulo 3 y versículo 5 en los pasajes de la Biblia, y ahí vas a encontrar un misterio. Pero antes yo quiero que leamos 1 Corintios 13:10, por favor, antes de entrar en materia ya de estudio de lo que es la perfección. Dice la Nueva Versión Reina Valera de 1990: pero cuando venga lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Oiga ese pensamiento. Cuando venga lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. ¿Por qué es que todavía hay perfección en nuestra vida? Porque no hemos permitido que venga lo perfecto. Tenemos que entrar nosotros, hermanitos amados, a un proceso en el que debemos invitar al Señor todos los días de nuestra vida. Tenemos que suplicar, tal vez de rodillas, que el Señor nos visite, porque en la medida que el Señor manifieste su presencia perfecta, lo imperfecto va a ser quitado de nosotros. Eso dice la Biblia. Pero cuando venga lo que es perfecto,
desaparecerá lo imperfecto. Este verso da el aval para que afirmemos que necesitamos alcanzar la perfección. También, Génesis 17:1, acompáñeme ahí por favor, Génesis capítulo 17 y versículo 1. ¿Está conmigo allí? Génesis 17:1. ¿Lo están poniendo en pantalla? Bueno, gloria a Dios. Ustedes léalo ahí en pantalla, o si no trajo Biblia, acérquese a un cristiano y que él le comparta la palabra de Dios. Dice Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. Wow, hermano, a mí me impactan las palabras contenidas en la Biblia. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. ¿Y qué dice a continuación? Y sé perfecto. Otra vez la perfección. Entonces, hermano, esta es una orden, no es una opción. Sin embargo, la perfección no es algo que se alcance instantáneamente, sino que tiene que ser a través de un proceso en el que vamos nosotros evolucionando cada día, en el que vamos creciendo, vamos alcanzando nuevas dimensiones en el espíritu. Y por eso es de que el Señor tal vez me daba la pauta para que veamos aspectos en cada capítulo 3 y versículo 5 de cómo ir avanzando en ese proceso de perfección, o que vayamos nosotros, hermano, calculando cómo vamos en ese avance que Dios está pidiendo y está demandando de nosotros. Entonces el primer capítulo 3 y versículo 5 que encuentro es en el libro de Génesis, porque es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Y dice Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí nos damos cuenta, es un ejemplo de cómo debemos apreciar cada palabra, atesorarla y ponerla por obra. No tengamos en poco la palabra del Señor, es necesario escucharla y aplicarla a nuestra vida diariamente, porque si no lo hacemos, aparece el diablo y comienza a contrariar lo que Dios ha dicho. Aquí el enemigo le está hablando a Adán y a Eva y le dice: sabe Dios que el día que comáis del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, yo nunca había pensado, o no se me había ocurrido, que Satanás viene y contraría incluso la palabra del Señor. Dios te puede dar una palabra firme, una palabra efectiva, una palabra segura, y viene Satanás y comienza a trastocar la misma palabra del Señor. Por eso que Dios reprenda, hermano, el evangelio progresivo. Así se llama una corriente nueva, tendenciosa y maligna, que se está metiendo en los ámbitos eclesiásticos. Le decía a los hermanos el día viernes que para mí la Biblia es la palabra de Dios, porque dice que toda palabra fue inspirada por Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero viene el evangelio progresivo y ellos dicen que no, que la Biblia contiene palabra de Dios, pero con eso tratan de dar a entender que no toda la Biblia es palabra de Dios. Y ellos toman pasajes a elección, dicen: esto sí es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios, esto sí es palabra del Señor, esto no es palabra del Señor. ¿Quién es el hombre para determinar qué es y qué no es la palabra de Dios? Yo mejor prefiero quedarme con el postulado de que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para corregirnos, para redarguirnos, para exhortarnos, para cambiar nuestra vida. Pero tenemos que creerlo y tenemos que afianzarnos del principio, porque de lo contrario puede venir Satanás y tratar de cambiar lo que nosotros hemos recibido en la palabra de Dios como una revelación, como un rema para nuestra vida. Yo recuerdo al fundador de nuestra misión, hermano Tonel Ríos, cuando Dios lo comenzó a llamar al ministerio. Él estaba ejerciendo todavía la medicina. Llegó un momento, hermano, en que la voz del Espíritu fue tan fuerte que, como dice el profeta Isaías, un fuego había en su interior, una llama que lo consumía, y él no estaba en paz. Él no sabía qué hacer, porque pensaba en su familia, pensaba en su profesión, en lo mucho que le había
costado alcanzar un status quo en la sociedad, y decía él, ¿será correcto que deje esto para entrar al ministerio? Y cuando ya estaba a punto de decir, lo voy a dejar todo para adentrarme en este misterio del llamado de Dios, y el diablo le habló y le dijo, dice la Biblia que las hormigas juntan en verano para cuando viene el invierno. Así es de que no dejes tu trabajo, junta mejor, acumula y después piensa en dejarlo. Y decía hermano Otto, no sé qué versión usa el diablo, pero usa la Biblia también para tratar de confundir. Y él tuvo que preguntarle al Espíritu Santo porque esa voz lo confundió más. Y dijo, ¿será que dejo mi profesión? Y entonces salió, tomó su vehículo y dice que iba ensimismado y le dijo, Señor, solo te pido una señal para saber si esto que estoy pensando proviene de ti o de dónde proviene. Y le dijo, solo dime que tú vas a venir pronto y entonces yo lo dejo todo. Iba hermano en el vehículo a alta velocidad cuando un tráiler se cruzó y él tuvo que frenar intempestivamente, y cuando se detuvo el vehículo, el tráiler decía en toda la rastra, Cristo viene pronto, aleluya. Y el Señor entonces le confirmó que pronto el Señor vendría y que era necesario dejarlo todo para entrar al llamado ministerial que el Padre le estaba haciendo, gloria a Dios. Pero miren la necesidad que tenemos de afianzarnos de la palabra, porque Satanás vino y le dijo a la mujer, Dios sabe bien que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Dios es un egoísta que no quiere que ustedes tengan la misma experiencia que tiene Él. Van a ser como Dios porque van a conocer el bien y el mal. Entonces, para ser perfecto hay que tomar la palabra, hay que creerla, hay que practicarla, hay que vivirla y no tener pero ni siquiera una pizca de duda de lo que Dios nos está hablando a través de ella. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Éxodo capítulo 3 ahora y versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quítate las sandalias. Las sandalias son ejemplo del caminar. Es necesario, hermanitos amados, para ser perfectos, que constantemente analicemos nuestro caminar. Porque así como el Señor le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, el Señor nos está diciendo, nos está hablando en este tiempo que caminemos conforme a su voluntad y que seamos consagrados, porque su palabra dice que sin santidad nadie le verá. Hay que examinar entonces cómo están nuestros pies. El día viernes hablé de la necesidad de activar los pies de la iglesia. Los pies es figura del evangelismo. Es tiempo de despertar pasión por hablar de Cristo, hermanos amados. Yo les decía que yo no comparto la idea de que se tengan que hacer campañas evangelísticas. Yo quiero que usted me haga la campaña, pero de cambiar de vida, para que muchos sean atraídos a través de su testimonio y que como la iglesia incipiente, al ver el cambio radical que tenemos por la palabra de Dios y por el mover del Espíritu Santo, que el Señor quebrante los corazones. Y como dice textualmente el libro de los Hechos, que el Señor vaya añadiendo día a día los que tienen que ser salvos. Pero sin un cambio de vida personal, individual, Dios nunca va a mover su mano. Las campañas es fácil hacerlas, hermano. Uno monta una actividad, se busca una alabanza y se predica, pero ¿quién va a tomar el compromiso de mostrar cómo se vive este evangelio? Demostrar cómo tenemos que caminar, demostrar cómo debemos aplicar la palabra cada día, porque esa es la función que nosotros tenemos. Cuando Moisés se acercó, hermano, a la zarza, la voz divina le dijo, quítate las sandalias o quítate el calzado de tus pies, descubre tus pies, porque para acercarse a Dios hay que hacerlo con un espíritu evangelístico. La única manera de tener una identidad inconfundible, innegable, es teniendo la verdadera pasión por predicar la palabra de Dios. Porque hermano, yo estaba viendo en la escritura que hay otras motivaciones que nos pueden apartar de la verdadera. Pablo le dijo a los corintios, yo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de igual manera vuestra mente sea desviada
de la sencillez y la pureza del evangelio. Eso ya implica que el diablo nos puede sacar del propósito. ¿Cómo lo va a hacer? Trayendo otras motivaciones que no son las motivaciones del Espíritu. Por ejemplo, Pablo dice que algunos predican el evangelio por contienda. ¿Ya había leído usted ese versículo? Algunos predican el evangelio por contienda. O sea que muchos predican por estar peleando con otros. Muchos predican el evangelio por competencia, por ver quién es mejor. Otros predican el evangelio por envidia, por ver qué cosas alcanzan y demostrar su preparación, qué sé yo. Hay muchas motivaciones que no son las correctas para hacer la obra del Señor. Pero cuando se descubren los pies, porque permitimos que el Espíritu Santo venga y examine nuestro caminar, examine nuestra vida y nos revele su propósito, entonces vamos a empezar a caminar realmente en la voluntad del Señor y vamos a empezar a ver cómo nuestra vida va avanzando progresivamente en el proceso perfeccionador. Porque si la iglesia no sana los pies, la iglesia no avanza, hermano. ¿Qué es lo que mueve el cuerpo? ¿Acaso no son los pies? Pero la Biblia dice que hubo un rey llamado Asa que se enfermó de los pies y dice que en su enfermedad no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. Porque la enfermedad de los pies se determina cuando uno en lugar de correr a Dios, corre al hombre y empezamos a ser dependientes del hombre y no dependientes de Dios. Hermano, nuestra vida plena, nuestra vida abundante y por qué no decirlo, nuestra vida deleitosa está solamente en la persona del Señor Jesucristo. Él dijo: el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. Dele fuerte a las palmas al bendito Señor. Por eso es necesario que para consagrar el caminar nosotros practiquemos continuamente la ministración al alma. La palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Eso nos deja ver que nos vamos renovando y que vamos creciendo y que vamos avanzando en el proceso para poder dar la talla del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante, hermano, que descubramos nuestros pies y que le roguemos al Señor ese espíritu evangelístico. Vamos a empezar ya actividades de día domingo en el que yo quiero que usted ejercite su unción evangelística. Vamos a invitar personas que no conocen a Cristo para salir de la comodidad, porque el Señor me habló en Amós capítulo 6, se lo voy a leer acá. Amós capítulo 6 y versículo 1. Esto me dio el Señor hace algunos días. Dice: oigan ustedes, los que llevan una vida fácil en Sión y los que habitan tan confiados en el monte Samaria, se creen los dirigentes de la nación más importante, a quienes recurre el pueblo de Israel. En otra versión dice: ay de los que viven reposadamente en Sión y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de la nación principal, a quien acude la casa de Israel. Pero hay una versión bíblica donde habla de juicio. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los que son llamados príncipes de las naciones, ante quienes acude la casa de Israel. Pero una versión bíblica dice: porque viene juicio sobre ustedes, viene juicio sobre ustedes. Y el Espíritu me hacía ver que nosotros tenemos que salir del acomodamiento, hermano, y despertar el espíritu evangelístico para que otros conozcan al Señor. Porque si decimos que Cristo viene pronto, imagínese usted cuántas almas se van a ir al infierno sin tener a Cristo y sin tener esperanza. Pero mientras el Señor no ha venido, dice el apóstol Pedro, es porque Él sigue con ese paréntesis bendito de gracia, queriendo alcanzar al que está perdido. El brazo de Jehová no se ha acortado para salvar, pero en nosotros tiene que despertarse la necesidad interior, hermano, de descubrir nuestros pies, porque dice la palabra: cuán hermosos son los pies en los montes. Dice, esa es una vida de altura,
cuán hermosos son los pies de los que viven en alturas espirituales, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso significa de los que predican el evangelio del Señor Jesucristo. Yo creo que estamos en un tiempo, hermano, en el que el Espíritu Santo está propiciando el arrepentimiento, porque el Señor pronto viene. Las noticias mundiales, ya se dio cuenta cómo el dólar empezó ya el declive. Ya comenzó el acabose para el dólar. Los billetes pardos van a dejar de ser una garantía para el mundo, porque ya están preparando el escenario para que aparezca el anticristo. Por eso tanto movimiento homosexual, por eso tanto movimiento de lesbianas, porque ese es el marco que va a utilizar el anticristo. Esa es la generación del anticristo, un pueblo que está totalmente en contra del Señor, hermano. Por eso usted tenga mucho cuidado, porque hay iglesias cristianas, entre comillas, que están tolerando el pecado. Yo sé que Dios ama al pecador, eso yo lo entiendo, hermano, si no, no sería gracia, pero Dios aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces aquí a este lugar son bienvenidos todos, hermano, hasta el peor de los pecadores, pero tiene que venir con la idea de que Cristo lo cambie. Pablo dice, hablando de homosexuales, hablando de borrachos, hablando de ladrones, dice, esto erais tiempo pasado, esto eras vosotros en otro tiempo, porque el evangelio tiene que provocar cambio. Ahora el problema está en retener a gente y decirle, así como estás, estás bien. Vive tu vida porque Dios te acepta tal y como eres. Momento, Señor. Esa es una mentira del diablo. Mi Señor es 3 veces santo y exige que nosotros seamos santos y lo pide, porque Él ya derramó su sangre que nos purifica y envió al Espíritu Santo de Dios para que nos transforme, para que nos cambie y para que cambie nuestra manera de pensar y de sentir. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es necesario un cambio. Todos son bienvenidos, pero con la idea de que el Espíritu Santo nos cambie. Dele fuerte las palmas al bendito Señor. Así se va creciendo también en perfeccionamiento. Levítico capítulo 3, vamos al tercer libro. Levítico capítulo 3, versículo 5. Y los hijos de Aarón lo quemarán en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Lo repito una vez más. Y los hijos de Aarón, diga conmigo, los sacerdotes, lo quemarán en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Las ofrendas también son un requisito para alcanzar la perfección. Entonces la pregunta didáctica sería, ¿cómo nos presentamos delante del Señor cuando ofrendamos? ¿Cómo nos presentamos? Para que la ofrenda sea agradable a Dios, es necesario que haya paz en nuestro corazón, porque la paz es un requisito para alcanzar la perfección. Y la paz se manifiesta en el dar generoso y voluntario de alegría, porque el que da con alegría tiene paz interior. Mire, hermano, el que no da con gozo o el que da sin revelación, yo me compadezco del que da sin revelación, del que da sin que Dios se lo muestre en la palabra, porque no existe cosa más agónica, hermano, y más dolorosa que darle a Dios sin revelación. El que da sin revelación siente carga, siente frustración, le molesta. ¿Qué harán con mi dinero? Porque no tiene revelación. Pobre el que da de esa manera, porque es una tortura. Pero Dios dijo, cuando traigan ofrenda, los sacerdotes lo van a administrar y lo van a quemar en el altar para que se convierta en una ofrenda agradable al Señor. La única manera de que tu ofrenda sea agradable es que pase por manos del sacerdocio para que estos lo ofrezcan delante del Señor. Ahora no se quema literalmente con fuego. Cada vez que oramos, invitamos al Espíritu Santo para que Él haga descender su fuego y que consuma las ofrendas y que se eleven delante del Señor como olor grato para
Jehová. Ese es el principio del sacerdocio. Por eso, hermano, es cargoso ver ahora las disposiciones legales, ¿verdad? Ahora hay proyectos de ley que pretenden rebajar el sacerdocio a un trabajo secular. Y ya no tardan en cambiar las leyes, en las que cuando usted ofrende yo le tengo que dar una factura por servicios profesionales prestados. Eso ya es ser uno asalariado. Una cosa es ser pastor y otra cosa es ser asalariado. Eso lo dijo Jesús. Pero mire cómo los pensamientos van cambiando, porque estamos en un mundo materialista, en un mundo manejado por Satanás, y si no tenemos cuidado, hasta nosotros nos puede el diablo cambiar la mente, hermano. Pero ¿qué dice la Biblia? Aquí les estoy mostrando parámetros escriturales contenidos en la palabra de cómo debe ofrecerse al Señor las ofrendas. Eso es lo que dice la Biblia aquí categóricamente. Y los hijos de Aarón lo quemarán en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña del fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor, para que Dios nos vea como vio a Abel, que lo vio con agrado, porque dice que llevó la grosura, porque llevó lo mejor, porque dice la palabra hebrea que Abel reventó el vientre para dar un fruto al Señor, como cuando una mujer da a luz un hijo. Así lo hizo Abel, y por eso Dios se agradó. Mas a Caín no lo vio, pero ni siquiera de reojo, porque Caín dio conforme a su voluntad humana, no de la manera que Dios estaba pidiendo. Pero cuando la ofrenda está en el orden y se presenta en el altar, dice que en el caso de Abel descendió fuego que consumió el holocausto, y cuando se levantó el humo fue ofrenda de olor grato, perfume para el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Démosle fuerte las palmas al Señor, hermano, los que entendemos esa revelación. Es importante también la forma en que damos para Dios. Números capítulo 3. Números capítulo 3. Y versículo 5. Dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: el único que puede ser perfeccionado es aquel a quien Dios le habla. ¿Escuchas tú la voz de Dios? ¿Te habla a ti el Señor? Aquí dice: entonces habló el Señor a Moisés. Claramente, llanamente, Dios le habló y le dio instrucciones. Le dio instrucciones, hermano, de cómo vestirse. Y si analizamos el capítulo, podríamos darnos cuenta de las particularidades con las que Dios da su enseñanza y su instrucción. Pero lo más importante es que aprendamos a escuchar la voz del Señor. Que Dios nos hable. Decía una alabanza antigua que me gustaba mucho, que sin oír su voz, nuestro oído se marchitaría, se secaría. Pero qué lindo cuando Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Porque para llegar a alcanzar la perfección, tenemos que aprender a oír con claridad la voz del Señor. Dios no habla a medias. Dios no habla en confusión. Dice en Timoteo que el Espíritu habla claramente. Así es como Dios habla, claramente, para que no tengamos dudas, para que sepamos que es Dios el que está ministrando nuestra vida, el que está llenando nuestro corazón y el que nos está instruyendo de qué debemos hacer. Porque, hermanos, la noche está avanzada, las tinieblas han avanzado mucho y el pueblo de Dios tiene que aprender a moverse en la luz del Señor. Porque se está repitiendo lo que dijo el apóstol Juan, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces debemos de cuidarnos nosotros cómo vamos a actuar, cómo vamos a obrar, para que seamos una diferencia y que el mundo pueda ver en nosotros la luz del Señor, porque continuamente estamos escuchando la voz del Espíritu que nos guía. Recuerde que Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a ser enviado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia.
Si caminamos guiados bajo la voz del Señor, no nos vamos a extraviar. Dice en Jeremías que nadie sería, perdone que así lo dice, que nadie va a ser tan torpe para perderse en la calzada de santidad. ¿Pero por qué dice eso? Porque delante de nosotros va el Espíritu Santo de Dios, que nos está mostrando el camino para que nuestro pie no tropiece en piedra y caminemos confiados, caminemos seguros, como de día, sabiendo que el Espíritu Santo va a iluminar nuestro camino con su bendita y eterna palabra que viene de lo alto. Démosle gloria al Señor por esa palabra que nos habla y que nos ilumina. Y que nos ayude el Espíritu Santo, hermanos, a mantener nuestro oído ejercitado. Deuteronomio capítulo 3, perdone que vaya tan rápido, pero el tiempo se me está acabando. Deuteronomio capítulo 3 y versículo 5. Todas estas eran ciudades fortificadas, con altas murallas, puertas y barras, aparte de muchos otros pueblos, sin murallas. La palabra ciudades puede tener diferentes significados acá en el hebreo. Por ejemplo, en Génesis, cuando Adán le dice al Señor, oí tu voz y tuve miedo, lo que nos deja ver es que el temor que surgió en el corazón de Adán era el resultado del pecado, y en este caso un pecado que estaba oculto. Por eso el salmista dice, líbrame de los pecados, aun de aquellos que me son ocultos. Porque la palabra ciudades en el hebreo, raro, hermano, porque uno espera una interpretación que diga ciudades, un conglomerado de personas, un conjunto de hombres que habitan una ciudad, pero fíjese que en el hebreo la palabra ciudades significa angustia. Raro, ¿verdad? Significa terror, significa temor. Eso significa en la palabra hebrea. Por eso el salmista dice, líbrame de los pecados, aun de aquellos que me son ocultos. ¿Por qué traducirá el término ciudades de esta manera? Porque quizá, estaba yo pensando y tratando de hacerle una interpretación a esa porción, quizá porque la práctica general del pueblo era eso, el pecado. Y eso había traído como consecuencia el temor, el terror y la angustia. Entonces Dios asoció la unión de personas para pecar con esa interpretación bíblica. Tenemos que extirpar nosotros entonces, para ser perfectos, todo receptor al pecado que haya en nuestra vida, encontrarnos consagrados y santificados. La palabra santo ya le expliqué que significa ser diferente. ¿Qué significa ser santo? No escucho bien. ¿Qué significa ser santo? ¿Cuántos diferentes sabemos acá? O como dicen en la política, somos de los mismos. Donde usted está, tiene que marcarse la diferencia. Porque nosotros no somos hombres comunes, hermano. Eso dice Corintios. Pablo dice, cuando hay contienda entre vosotros, cuando decís yo soy de Pablo, soy de Apolos, ¿acaso no sois simples hombres? O sea que la contienda nos rebaja a ser simples hombres. Pero usted y yo no somos simples hombres. Hermano, que el Espíritu Santo nos ayude a entender que somos hijos de Dios. Que usted y yo tenemos la genética del Dios Todopoderoso metida en nuestro espíritu. Antes éramos perdidos, carnales, lo que usted quiera. Pero cuando Cristo apareció, Él transformó nuestra vida. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Démosle fuerte las palmas al Todopoderoso, hermanos, y que mostremos esa diferencia y que extirpemos el pecado, para que no haya temor, para que no haya terror, para que no haya conflicto interno en nuestra vida. Y luego aparece Josué capítulo 3 y versículo 5. Esa sería la séptima cita, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces
Josué dijo al pueblo: consagraos. ¿Qué le dijo Josué al pueblo? ¿Por qué? Porque mañana, el Señor hará maravillas entre vosotros. Cuando llegué a este séptimo versículo, yo sentí un clic en mi espíritu. Consagraos. Josué es figura del Espíritu Santo. Nuestro Josué nos está diciendo hoy: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. ¿Cuántos lo creen, hermano? Yo estoy esperando con ansias las maravillas del Señor. Y me doy cuenta que el consagrarse no es una opción, es una orden del Espíritu Santo. El consagrarse es cuidarnos, porque tenemos que anhelar, hermanos, a esta altura del partido, ser agradables al Señor en todo tiempo, buscando su rostro, humillándonos delante de su presencia, teniendo, hermano, el oído pero bien abierto para escuchar las instrucciones que Dios nos está dando. Porque yo sí creo, hermano, que Dios habla a su pueblo. ¿Cuántos creen que el Señor habla? Pero tenemos que estar con los oídos bien abiertos para saber qué nos está pidiendo Dios, para saber qué está demandando de nosotros, para saber cómo agradarlo, para saber cómo hacer resplandecer su rostro. Porque mire la idea que hay en la oración judía, ¿verdad? Haz resplandecer tu rostro sobre mí. Dice que es ser tan agradable que al Señor se le sonroje el rostro de alegría. Y que con su rostro se ponga rojo, que el calor que emana el rostro de Dios nos golpea a nosotros en el sentido bueno, ¿verdad? Para sentir el calor del contentamiento que el Padre tiene cara a cara. Eso significa: haz resplandecer tu rostro sobre mí. Significa: voy a ser tan agradable. Señor, te voy a hacer tan feliz que voy a sentir el calor de tu rostro sonrojado de alegría al ver mi buena conducta. Mire esa oración, hermano. Ahí yo veo causa y efecto, ¿verdad? Para que resplandezca el rostro del Señor, primero tenemos que contentarlo y lo vamos a alegrar haciendo lo que a Él le agrada y lo que Él pide en su palabra que hagamos, para que podamos traer contentamiento a su corazón. Que salgamos de la etapa de nuestra humanidad para entrar a la etapa en la que Dios quiere que seamos agradables y que marquemos una diferencia, hermanos. Jueces 3:5, leamos esta última cita tal vez por el tiempo. Jueces 3:5. Eso está en consonancia con lo que estamos hablando. Mire el orden que lleva la palabra, es impresionante. Dice Jueces 3:5: y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, entre los heteos, entre los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Debemos analizar dónde estamos parados. ¿Estamos siendo luz o estamos siendo contagiados en medio del ambiente donde nosotros nos movemos? Mire dónde vivía el pueblo de Israel. Y por eso Dios les ordenaba: sean santos, sean santos, sean diferentes, vivan de una manera diferente, porque ustedes tienen que ser luz para los cananeos, los heteos, los amorreos y todos esos feos que menciona ahí. Pero hay que ser luz. Ay, pastor, es que usted no sabe con qué gente vivo, usted no sabe quiénes me rodean. Pues yo no sé quiénes te rodean, pero sí sé quién eres tú. Eres un hijo de Dios, llamado a mostrar la diferencia, porque en ti hay una naturaleza que no tienen los hombres comunes, porque en ti hay una genética que no tiene cualquier persona, porque en ti habita el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor Dios Todopoderoso. Esa es la manera como vamos a avanzar para ser perfectos. En Ruth 3:5 dice: y ella le respondió: todo lo que me digas haré. Ruth es figura de la novia y Noemí es figura del Espíritu Santo. Para ser perfectos tenemos que hacer todo lo que el Espíritu Santo nos dice. Si somos obedientes,
Si el oído está bien abierto para no tener duda, hermano. Porque mire, cuando uno no tiene abierto el oído, uno no sabe si es Dios o si es el diablo el que está hablando. Pero cuando el oído está abierto y la palabra es clara, dice que la palabra es la única que puede separar lo que es del alma y lo que es del espíritu. Cuando la palabra de Dios viene con claridad, uno no tiene dudas. Uno sabe exactamente qué está pidiendo el Señor. ¿Cuántos queremos ser perfectos? Eso dice la Biblia. No es asunto que querramos. Tenemos que ser perfectos, hermanos. Ya el Espíritu nos ha dado algunas pautas para que sepamos cómo avanzar y cómo alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Dios es un Dios de fe, porque dice que llama a las cosas que no son como si fueran. Cuando le habla a la amada, o sea, cuando te habla a ti y me habla a mí, dice, amada mía, paloma mía, perfecta mía, porque Dios ya nos mira perfectos, hermano. Mire cómo es la fe de Dios, que nos mira ya perfectos. Entonces, fusionémonos en la fe del Señor, en la fe del Señor Jesucristo, para que avancemos y tengamos claro, no en nuestra mente, sino en nuestro espíritu, que cada día el Señor nos va a perfeccionar más y más. Cuando venga lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. ¿Por qué lo imperfecto no se va? Porque tal vez no permitimos que venga lo perfecto que es Dios, que el Espíritu Santo venga. Hermanitos amados, yo les ruego también a los hermanos directores de alabanza, tomemos un tiempo, por favor, todos los días de culto, tomemos un tiempo para que descienda el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no se mueve, nuestra alabanza no sirvió para nada. ¿Sí? Si el Espíritu Santo no se mueve, solo hicimos un show, solo fuimos showmen nada más aquí. Pero cuando dejamos un tiempo para que se mueva el Espíritu, es para que el Señor haga descender lo perfecto y que vaya quitando las imperfecciones de nuestra vida. ¿Cuánto deseamos eso?